Bienvenidos a Brotes de Ciencia, un programa de podcast de Radio Sabia, de la Universidad Politécnica de Madrid, la ETSIAB, la escuela en la que nosotros estamos. En este primer programa vamos a contar con la presencia de un invitado, de Pablo Rodríguez Palenzuela, que es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, voy a presentar un poco a Pablo. Ha desarrollado un trabajo de investigación como investigador principal en microbiología, bioinformática y biología molecular de plantas en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas de la UPM INIA, ¿es así? Sí. Bueno, también ha estado trabajando en algunas universidades americanas y sobre todo lo que se dedica ahora es en el papel de la divulgación científica en cuestiones multidisciplinares. De hecho, en 2006 se publicó un libro que se llama La lógica del titiritero y actualmente está en ciernes, ¿no? Otro libro también que trata sobre los temas que vamos a hablar hoy. Es decir, vamos a poner en el aire ya algunas cuestiones inéditas. Sobre todo en temas de interacción de las ciencias sociales, la biología, bueno, es un poco más o menos lo que vamos a tratar hoy. Así que nada, Pablo, un placer que estés con nosotros. Muchas gracias, Eric, Pablo, por haberme invitado y os felicito por esta iniciativa que me parece fantástica. Creo que hay mucho trabajo por hacer en la cuestión de divulgación de ciencia. Quizá la palabra divulgación no es buena porque lo que estáis haciendo no es exactamente divulgar, sino realmente construir con los datos que proporciona la ciencia, pues cómo esta información nueva que va llegando pues cambia nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver las cosas. Y eso es sumamente importante y no es un tema menor. O sea, no es solamente explicar cosas, es un poquito más. O sea que enhorabuena y estoy seguro que va a salir muy bien. Muchas gracias. Yo también estoy de acuerdo que es eso, nuestro afán de construir y de crear espacios como este. Bueno, también tenemos aquí a Pablo Rodríguez, otro Pablo Rodríguez, que bueno, es miembro de nuestro programa de podcast de Brotes de Ciencia, así que también bienvenido y buenos días. Buenos días, Eric. Bueno, pues el tema que vamos a tratar hoy es la ciencia de la moral. Bueno, voy a dejar ahora ya directamente que sea nuestro invitado que nos dé unas pinceladas en primer lugar para que sepamos a qué nos estamos refiriendo en este tema que es todavía ciertamente desconocido, pero es apasionante. Así que, bueno, estemos todos aquí pendientes de qué es lo que vamos a comentar, porque desde luego no creo que vaya a defraudar. Bueno, pues entonces voy a dar ya la palabra a Pablo Rodríguez y le voy a pedir que nos haga unas pequeñas pinceladas acerca de qué es el tema que vamos a tratar hoy y por qué vamos a tratar este tema. Muy bien. Bueno, yo entiendo que resulta un poco raro que alguien hable de biología y moral, o sea, es algo que es un poquito chocante. Y de hecho pues la ciencia de la moral lleva solo unas pocas décadas funcionando, es una investigación sumamente transversal que incluye pues a la biología, sobre todo la biología evolutiva, también a la psicología, ¿no? en cierto modo, y desde luego a la neurobiología. Por iniciar la cuestión, o sea, yo diría que la parte de moral ha sido tratada de tres maneras distintas, ¿no? Hay una primera que es la religión, donde basa la moral en una tradición que se considera sagrada y entonces no hay una discusión de qué cosas están bien o están mal, simplemente hay una tradición que marca qué cosas son aceptables o no. La segunda tradición, que también lleva pues al menos 2000 años, es la filosófica o la ética, si queremos decir, donde los filósofos de todo tipo, todos los filósofos han dado su punto de vista sobre cómo debemos comportarnos, qué cosas son buenas, qué cosas son malas, pero utilizando la razón, ¿no? Lo que ellos llaman la razón, que es algo que también podemos dejar para después, qué es la razón de los filósofos. Bien, la aproximación de la ciencia de la moral es distinta, tiene, para empezar, un objetivo distinto. O sea, la ciencia de la moral no pretende decir qué está bien y qué está mal, sino cuáles son los fundamentos de la moralidad que aparece en todas las culturas, ¿no? O sea, cuándo apareció estas cuestiones, por qué aparecieron durante la evolución, si son una adaptación, si tienen algún sentido biológico en el sentido darwinista o son simplemente un
digamos, subproducto de otra cosa. Y luego, pues, cuáles son los procesos psicológicos y neurobiológicos. O sea, existe una maquinaria mental en el cerebro que nos permite operar de forma moral, y cuáles son estos procesos, ¿no? Pues hay una neurobiología de la moral que es fascinante y que lleva solo unas pocas décadas, ¿no? Quizá con esto sirve para introducir, ahora sí, seguimos con... Ha quedado claro, porque claro, uno puede pensar, bueno, y cuando estamos hablando de la moral, ¿no está haciendo en este caso la ciencia algo de intrusionismo, ¿no? No está adentrándose en campos que no le competen, pero vamos, yo creo que ha quedado claro, ¿no?, que la respuesta que trata de llegar es distinta. Sí, yo creo que no. O sea, es evidente que la biología no puede determinar nuestros valores, porque un valor es algo que nos importa emocionalmente, ¿no? Eso no lo puede determinar la biología, eso lo tenemos que determinar de otra manera. Pero la biología sí nos puede ilustrar, ¿no? Y voy a poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, algunos, en el debate que hay sobre la tauromaquia y si es aceptable o no es aceptable, algunos han argumentado que un toro no puede percibir el dolor, ¿no? Entonces, si alguien demuestra que durante las corridas hay una elevada subida de cortisol, que es una de los marcadores de estrés, pues nosotros a lo mejor cambiamos de punto de vista. O sea, no porque cambien nuestros valores, sino porque de repente sabemos que un toro sí puede sentir dolor y eso nos hace cambiar el punto de vista. Entonces, en ese sentido, la ciencia de la moral puede cambiar nuestros puntos de vista, pero no porque nos imponga unos valores. Yo entiendo que hay mucha reticencia sobre la biología y sobre el papel de la biología en ciencias sociales. También es un fenómeno a revisar, pero en ese sentido yo creo que puede ser muy útil. Claro, entonces aquí estamos hablando más bien de una complementación, ¿no? Es decir, nuestra escala de valores morales ahora mismo está basada, pues, por ejemplo, en el tema del dolor, ¿no? Nosotros el hecho de saber si está sufriendo dolor o no solamente lo podemos determinar a partir de la ciencia, pero nuestra escala de valores morales ya está y permanece sin trastocar en ese sentido, ¿no? Exactamente. Bueno, no sé si en este caso quiere decir Pablo algo al respecto. Porque claro, también estábamos hablando nosotros antes cuando estábamos preparando un poco el programa que qué pensaba él, ¿no?, de tratar el tema de la moral, ¿no?, que siempre se ha estudiado, pues nosotros todos los que estamos aquí en los libros de filosofía, ¿no?, de religión. Sí, precisamente decíamos que durante muchos años pues la moral se ha estado estudiando por enfoques muy ajenos a la ciencia, filosofía, religión, y es en los últimos años cuando ha adquirido un papel más fundamental la ciencia en entender la moral desde el punto de vista biológico. Entonces, yo creo que, como bien ha comentado Pablo, tendrá que ser algo complementario al enfoque filosófico y religioso. Y nunca puede pasarse los límites en los que la naturaleza de estudio se encuentra, porque no puede abordar, como tú decías, pues ciertos aspectos de la moral, los valores, la ética, sino más bien su origen y los mecanismos mentales que puedan regirla. Entonces debe andar con cuidado en ese sentido. Muy bien, bueno, pues entrando un poco en materia, una de las cosas que vas a tratar en tu libro, es que el tema de la moral no es algo enteramente humano, no es algo genuinamente humano, ¿no? Entonces, desde el punto de vista biológico, ¿qué nos hace distintos con respecto a de otras especies? Y dicho de otra manera, ¿cuál es el atributo moral que más nos une a otras especies? Sí, bueno, yo diría que en animales no humanos existen rudimentos de moral. O sea, evidentemente la moral como la entendemos es algo específicamente humano y realmente existe un abismo entre lo que podemos encontrar en animales no humanos y en nosotros. Quizá sería bueno utilizar el término conducta prosocial para hablar de este tipo de cosas y distinguir y reservar el término moral para lo que ocurre en humanos, por ejemplo. Pero en fin, hay debate sobre eso. En algunas especies, no en muchas, pero en algunas especies sociales, porque si no hay sociedad no tiene sentido hablar de moral. Generalmente la moral es algo sobre cómo nos comportamos con otros. Y especies sociales y con un alto grado de capacidad cognitiva, por ejemplo, pues entre los simios, chimpancés, algunas aves como los cuervos, algunos cetáceos, pues se han encontrado estos rudimentos. Yo básicamente diría que es, para empezar, empatía.
O sea, esa capacidad que tienen algunos animales no humanos de ayudar, de entender el dolor ajeno y ayudar. Por ejemplo, se ha visto que las ratas tienen empatía en una serie de experimentos y que hacen cosas por ayudar a colegas que están en dificultades que les han puesto los propios experimentadores. Otro aspecto sería lo que podemos llamar un sentido de la justicia, o más estrictamente se puede hablar de aversión a la desigualdad. Eso hay unos laboratorios que han hecho unos experimentos interesantísimos. Voy a comentar brevemente uno porque es absolutamente maravilloso. Un experimentador premia a un macaco con un pepino, un trocito de pepino, y el macaco lo acepta, ¿no? Luego se va al de la jaula siguiente y por la misma tarea le premia con una uva, que es algo que a los macacos les gusta mucho más. Cuando vuelve al primer animal y le vuelve a premiar con un pepino, lo que hace es que se lo tira a la cara y empieza, además es casi cómico, se puede ver en internet, a reclamar su uva porque le resulta insoportable que al animal de al lado le hayan dado una recompensa mucho mejor, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se han visto en otra serie de especies y sería otro de los elementos, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, lobos. Los lobos son una sociedad, forman grupos muy cohesionados donde hay una absoluta lealtad al líder, donde solo se reproduce la pareja dominante, donde tienen pues una especie, digamos, de moral lobuna que es defender el territorio, y en fin, en ese sentido pues se parece un poco a los lobos. Cuando pelean entre el grupo nunca se hacen demasiado daño porque tienen un mecanismo de inhibición que impide que un lobo mate a otro de su grupo. Fuera del grupo no existe ese mecanismo y de hecho pues la primera causa de mortalidad en lobos después de los humanos es por otros lobos, ¿no? Y finalmente pues hay, por ejemplo, en elefantes se ha visto una actividad prosocial fascinante que se podría llamar el respeto a los muertos. O sea, los elefantes saben dónde ha muerto uno de sus colegas. Si pones una grabación de un colega muerto se alteran muchísimo, reconocen las calaveras de sus colegas y las distinguen de otro tipo de huesos. En fin, que en conjunto en algunas especies están estos rudimentos, ¿eh? Está muy lejos de lo que tenemos nosotros, pero ahí está. Bueno, podemos decir que a los humanos y a los lobos nos separa algo, ¿no? Que entre ellos no, entre los mismos del mismo grupo no se matan, nosotros no podemos decir lo mismo. Yo quería preguntar si la moral tiene más de naturaleza o de cultura en el caso de los seres humanos. Bueno, yo intento huir de esta dicotomía naturaleza-crianza que yo creo que ha hecho mucho daño. O sea, tenemos que superar esta dicotomía para poder entenderlo. Casi todas las cosas importantes en los humanos son en parte genéticas y en parte aprendidas, porque digamos que nuestra evolución nos ha llevado a ser flexibles y eso requiere pues que parte del contenido sea cultural y haya que aprenderlo en cada caso. Entonces es bastante difícil, pero la maquinaria de serie está ahí. O sea, yo, por poner una analogía, es como el lenguaje. El lenguaje es totalmente aprendido, uno lo tiene que aprender de niño, pero la maquinaria necesaria para aprender, el aparato fonador, el cerebro, las estructuras, el área de Broca, el área de Wernicke, que están implicadas en el lenguaje, todo eso tiene que existir, porque si no, cualquier chimpancé aprendería a hablar y no el humano. Y lo que ocurre es que un humano aprende a los 2 años a hablar por el mero hecho de estar inmerso en un medio cultural, ¿no? Entonces, evidentemente son las dos cosas y evidentemente hay una influencia cultural que se aprende, o sea que de nuevo son las dos, pero no es una versus la otra, son las dos a la vez. Claro, bueno, en este sentido yo recuerdo el caso de una niña, ¿no? Que había estado 7 años o así toda su infancia recluida en un garaje y al final atada a una silla o algo así. Claro, y luego me acuerdo yo, ¿no? Que estuvo trabajando con una logopeda, ¿no? Porque nunca se había encontrado un caso igual y lo que nos contaba es que ya había perdido la capacidad a los 9 años o así, que solamente pues podía dar sonidos, pero no tenía ni nada que ver con el lenguaje, que ya había perdido la capacidad, ¿no? De distinguir entre, por ejemplo, cosas tan importantes como los pronombres, ¿no? No era capaz, no tenía, vamos a decir, la epistemología necesaria como para comprender eso. Bueno, sí, antes de pasar al siguiente tema quería comentar que recuerdo que ese experimento era bastante... Ese caso, no es un experimento, pero ese caso era bastante único en estudios psicológicos y en relación con lo anterior sí que se mostró que
la niña, que no recuerdo ahora mismo su nombre, mostraba comportamientos muy poco empáticos con los investigadores. Y eso demuestra que la moral, la empatía y en general la ética también parece tener un componente social, un componente que requiere de un aprendizaje, sí. Bueno, luego también quería preguntarte, perdón, Pablo, sobre el altruismo, sobre su historia evolutiva y su origen, su origen, sí, su naturaleza. Sí. Bueno, el altruismo, o sea, la conducta altruista, que se define como cuando un individuo hace algo que favorece a otro, perjudicando al que lo hace, pues a priori era difícil de explicar. O sea, por ejemplo, a Darwin le resultaba un problema que las abejas estuvieran dispuestas a sacrificarse picando y clavando el aguijón por defender la colmena, ¿no? 150 años después, los biólogos han propuesto teorías bastante sólidas para explicar el altruismo. O sea, en primer lugar, está la cuestión de los cuidados parentales. O sea, cuando los progenitores dedican tiempo y esfuerzo, digamos que eso tiene un coste, pero que eso redunda sobre la supervivencia de la prole, pues eso puede ser seleccionado, ¿no?, por selección natural, puesto que el gen o los genes de los que dependan ese carácter, pues van a tener una influencia positiva sobre la reproducción y por lo tanto la perpetuidad, ¿no? De manera que en ese sentido existe esa posibilidad. O sea, los padres son altruistas para su descendencia porque eso es seleccionado. Pero el parentesco no es una cuestión de 0-1, es una cuestión de grado. O sea, uno tiene un parentesco, o sea, los parientes en primer grado comparten el 50% de los genes por término medio, los de segundo grado el 25% y los de tercer grado el 12,5%. O sea, que si tú haces una acción que es mala para ti, pero que es muy favorable para tus parientes, pues eso puede ser seleccionado siempre que la estrategia compense pues este grado de parentesco. Eso es lo que se llama la selección de parientes o kin selection, que es una de las teorías propuestas. También se ha propuesto lo que se llamaría pues un altruismo recíproco. O sea, hay un caso pues de vampiros que comparten parte de la sangre conseguida y eso pues cuando, claro, no siempre consiguen alimentarse, con lo cual hay un peligro de morir, pero para un vampiro que ha conseguido alimentarse, el compartir un poco no es un coste muy grande, pero salva la vida a alguien, ¿no? Entonces se ha visto que cuando hay una frecuencia de compartir que está relacionada con la historia anterior, ¿no?, de altruismo. Y por último está la teoría de selección de grupo, que es muy controvertida. La selección de grupo dice que cuando hay grupos que compiten entre sí, pues puede haber selección hacia cosas que favorecen al grupo pero no al individuo. Eso ha sido muy controvertido, durante años ha sido tabú en biología. Últimamente pues hay trabajos, ¿no?, por ejemplo de Sloan Wilson y otros, que están diciendo que en algún caso puede haber selección de grupo y en fin, no está tan claro que sea imposible. Es posible que en el caso de los humanos haya habido un cierto grado de selección de grupo porque los humanos hemos evolucionado en grupos parecidos a los de los lobos, seguramente pequeños, cohesionados, que tenían que hacer frente a otros grupos, a depredadores, etcétera. Entonces no es totalmente imposible, aunque todas estas cosas son muy difíciles de demostrar. Claro, hay algunos que hablan de que el tema del altruismo realmente no es altruismo, sino que el altruismo en sí realmente es egoísta. ¿Cómo ves? Claro, bueno, pues es cuestión de si estamos mezclando la noción filosófica de agente e interés con la cuestión biológica de evolución. O sea, desde cierto punto de vista el altruismo es imposible porque tiene que ser favorecido por la selección natural, luego entonces ya no es altruismo. Pero si hablamos de individuos, pues desde el punto de vista de individuo, el individuo si pierde, hace una cosa que tiene un coste para el individuo, que favorece a otros. Lo que pasa es que eso puede favorecer a sus genes. Entonces, en el sentido de individuo sí puede existir altruismo, a lo mejor en un sentido evolutivo no. Bueno, yo cambiando de tema, cuando estábamos preparando un poco el capítulo, bueno, yo pedí a Pablo que me pasase algunos puntos de los que hablar y entre ellos estaba el tema del asco moral.
a mí eso me sorprendió. En primer lugar, ¿cómo podíamos tratar un poco este concepto? Sí, bueno, yo creo que si no te importa voy a ir un tema un poco más general, que es la teoría de los receptores morales, ¿no? Es una teoría relativamente reciente. Haidt lo que dice es que existen receptores morales y es una metáfora respecto a los receptores de la lengua, ¿no? Que pueden percibir pues, el dulce, el salado, el amargo, ¿no? No se refiere a unos receptores físicos como en la lengua, sino probablemente a unos procesos mentales, ¿no? Por poner un ejemplo, se diría que los humanos tenemos un receptor de serpientes porque reaccionamos antes ante formas parecidas, y eso probablemente es adaptativo porque las serpientes han sido un peligro para nuestra especie, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto es la hipótesis, habrá que ver qué es lo que dice la neurobiología en unos años, dónde están esos receptores, en qué consisten, ¿no? Y uno de ellos estaría relacionado con el asco. Haidt dice que una de las dimensiones morales está relacionada con lo que es sagrado, y dice que eso ha evolucionado del asco. Entonces, el asco en principio evolucionó como una especie de sistema inmunológico de la conducta que nos protege de cosas tóxicas, nos da asco pues cosas que pueden estar en relación con enfermedades, con otras personas, con patógenos, ¿no? Nos permite pues decidir qué comemos, qué no comemos. Para un omnívoro este es un problema serio porque algunas cosas nos sientan mal. Y entonces, a partir de esta sensación de asco que existe para, digamos, librarnos de tóxicos, puede surgir, digamos, que la evolución captura eso y lo utiliza para el asco moral. Y las relaciones entre el asco moral y el asco, digamos, oral son mayores de lo que parece. O sea, se ha visto que hay cuando uno piensa en cosas que te dan asco en el sentido moral, porque te parecen repugnantes moralmente, pues se están poniendo en marcha estructuras cerebrales similares, incluso el músculo del asco, ¿no? El músculo, el levator labii, que levanta el labio y que da la característica cara de asco, que es es innata y ocurre en todas las sociedades, pues también se pone en marcha cuando tenemos asco moral. Entonces, hay toda una serie de experimentos interesantes que yo creo que no da tiempo a entrar sobre relación entre asco moral y digamos, este asco físico, y de ahí pues derivarían cuestiones, pues cosas que se consideran sagradas, ¿no? Por ejemplo, para un devoto musulmán, pues probablemente saltarse las normas y comer cerdo, pues le puede dar realmente asco. Eso puede ocurrir, ¿no? Eso sería uno de los puntos. Claro, este tema de todas maneras ha sido tratado desde hace bastante poco tiempo, es decir, durante mucho tiempo se ha obviado. Podría decirse que a los filósofos o a los científicos les daba asco hablar del asco, ¿no? Sí. Bueno, en general yo creo que ha habido un fenómeno, yo lo llamo biofobia, que es una resistencia a admitir que la biología es importante para explicar cosas de conducta, de psicología, quizá en psicología menos, que tradicionalmente se han ocupado pues las ciencias sociales y la filosofía, ¿no? Entonces, afortunadamente esta biofobia se está empezando a vencer, y ahora pues hay unos trabajos muy interdisciplinares que nos mezclan pues estudios biológicos con estudios de conducta, con este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué no se ha hecho? Pues porque había un tabú. O sea, las ciencias sociales tenían un tabú con la biología. Y ese tabú se está empezando a perder. Y entonces están surgiendo estas nuevas aproximaciones. Uh-huh. Bueno, Pablo, pues quería preguntarte yo sobre qué opinas o que nos hablaras un poco sobre la neurobiología de la moral y los dilemas morales relacionados con el sistema nervioso y a qué retos se enfrenta hoy en día. Sí, bueno, es una disciplina fascinante, tiene, yo diría que menos de 20 años. Quizá uno de los iniciadores fue Joshua Green, que era un estudiante, de hecho un estudiante que había estudiado filosofía y biología, cosa que en el sistema americano no es tan difícil, aquí es bastante complicado, pero gracias a eso seguramente pues se le ocurrió utilizar unos famosos experimentos imaginarios que fueron inventados por la filósofa Philippa Foot, en las que pues el famoso dilema del tranvía o del trolley, ¿no? Hay un trolley que está desbocado, si uno
da la palanca y lo desvía, pues muere un solo trabajador que está en una línea, si no hace nada mueren 5. Entonces se pregunta, ¿qué es moralmente preferible, dar a la palanca o no? Ese es uno de los dilemas. El otro dilema es el dilema del puente, que es un poquito más crudo, y es que el trolley sigue desbocado, pero la única manera de pararlo es arrojar a una persona a las vías. Entonces, la única forma, te dice el sistema, es que cojas al primer pasajero, al primer transeúnte que vaya, lo agarras de la solapa, lo tires a la vía matándolo y así desvías al trolley, con lo cual salvas 5 vidas en vez de la del que se muere, ¿no? Entonces, este tipo de dilemas, cuando se preguntan a la gente, en general, en el primero, la mayor parte de la gente es partidaria de mover la palanca, o sea, que decir es mejor uno que no. No todo el mundo está de acuerdo, pero en fin, eso coincidiría con el punto de vista de los filósofos utilitaristas, ¿no? Decir, bueno, pues si muevo la palanca, una vida se pierde, 5 no, eso es mejor, porque las consecuencias del acto son buenas, ¿no? En el otro dilema, la mayor parte de la gente dice que no es aceptable coger a alguien de la solapa, tirarlo a la vía y matarlo. Entonces, ahí estaría más de acuerdo con las teorías más deontológicas de Kant, que dicen que un humano no puede ser utilizado como un objeto, pase lo que pase y sean cuáles sean las consecuencias. Bueno, pues Joshua Green tuvo la idea fantástica de someter a personas que estaban siendo preguntadas por este tipo de dilemas morales a un escáner cerebral que veía qué zonas del cerebro se activaban, ¿no? Y lo que vio es que en el caso del puente, que es un dilema terrorífico, la que se activaba era una parte de la corteza prefrontal, que es la ventromedial. O sea, la corteza prefrontal es básicamente donde está el yo consciente, y dentro de eso la corteza prefrontal ventromedial se sabe que está implicada en acciones sociales, es un poco el cerebro decide qué cosas son o cuál es la solución en dilemas sociales. Y esa es la que parecía que se activaba en ese caso. En el otro dilema, que es como más suave, es solamente cambiar la palanca, era otra acción, me parece que era la dorsolateral la que se estaba activando. De manera que, en resumen, lo que parece es que hay como 2 tipos de sistemas morales. Uno es rápido, intuitivo, ventromedial, que nos lleva a hacer cosas directas, nos sale de dentro, y otro es más lento, más meditado, más racional y está más relacionado con la dorsolateral. Esto no ha hecho más que empezar, o sea, habrá que ver cuál es el cerebro neuromoral, cuáles son otras zonas implicadas, por ejemplo, la amígdala es muy importante, en fin, esto no ha hecho más que empezar y yo creo que va a ser realmente fascinante, ¿no? Ver cuáles son los procesos neurológicos subyacentes a los dilemas morales. Claro, o sea, yo me imagino que involucrarte de una forma más directa en arrojar a esa persona a las vías activaría la parte del córtex que es más visceral, más no, yo no quiero usar a nadie de esa forma, pero si solamente tienes que mover una palanca, la involucración es, o sea, te involucras mucho menos, pues se activa la analítica. Es como, bueno, muy interesante. Pero también es muy curioso cómo la neurobiología de la moral lleva muy poco estudiándose y como está prácticamente en su infancia. ¿Por qué crees que es eso? ¿Por qué rompe algún tipo de barreras o...? Bueno, es este proceso del que hablábamos antes. La neurobiología no lo sabe todo, pero está avanzando muy rápido, ¿no? Entonces, hasta hace poco solamente los filósofos hablaban de cosas como la consciencia. Ahora tienes libros sobre consciencia de los filósofos y de los neurobiólogos. O sea, como que se llega a saber cosas que ahora ya de repente pues, se puede hablar de ellas, ¿no? No lo sabemos todo. Entonces, es como que le ha llegado el momento porque hay suficiente conocimiento, aunque todavía no falta muchísimo y no sabemos los detalles, pero digamos que yo diría que es en principio una consecuencia de los avances en neurobiología, ¿no? Lo que ha permitido, pero no lleva tampoco. Se hace ya bastantes, quizá más 20 años por lo menos, que este famoso Antonio Damasio publicó este libro, ¿no? El error de Descartes, donde contaba, entre otras cosas, pues la historia de Phineas Gage, una persona que había perdido justamente parte de la corteza prefrontal ventromedial y que, bueno, pues que aparentemente era normal cognitivamente, pero era incapaz de tomar decisiones, se convirtió en un ser amoral, era una buena persona y se convirtió en un ser completamente amoral, carente de empatía.
Y se ha visto otros casos, ¿no? de gente que tienen daños específicos en unas estructuras que se correlacionan con una forma de comportarse, ¿no? Eso, bueno, pues es terrible y es fascinante y es como quizá el primer paso, ¿no? O sea que lleva poco, pero no lleva tan poco. O sea, al menos 20 años de investigaciones hay detrás. Claro, yo a este respecto quería preguntar si realmente está preparada esta disciplina para tener algunas conclusiones certeras, ¿no? Porque cuando uno, por ejemplo, coge un libro de neurología, todavía hay muchas regiones cerebrales de las cuales se desconoce completamente su función y hay todavía muchas lagunas. Es decir, ¿podemos a través de la neuromoral dar algunas respuestas exactas o...? Bueno, la neurobiología hay cosas que conoce, cosas que no. Como toda rama de la biología, pues hay que validar los resultados, hay que ver hasta qué punto es cierto. Hace unos años salió un resultado muy chocante y es que alguien metió una trucha muerta, un pez, en un escáner y vio una serie de actividad en algunas partes del cerebro. Bueno, esto tampoco es raro, porque hay un metabolismo post-mortem, o sea, que de alguna forma eso daba cierta actividad. Entonces empezó a decir, bueno, pues es que esto no vale para nada, porque si una trucha muerta nos da que se activa cierta parte del cerebro, es que el resto no vale para nada. Yo creo que eso es excesivo. Lo único que pasa es que algo se active, que una parte de la estructura se active, es el principio, pero no el final. O sea, plantea muchas preguntas. ¿Cómo se activa? ¿Qué se activa? ¿A qué neuronas va? ¿Cuáles son los circuitos que hay más finos? Todo eso todavía no lo sabemos. Entonces, hay mucho campo, ¿no? Claro. Una de las cosas también que me llamó la atención fue el tema de la experimentación que se había hecho con bebés. ¿Estos resultados que se obtuvieron son extrapolables al resto de la población? ¿O? Bueno, en principio no. O sea, lo lógico son extrapolables en todo caso a los bebés. O sea, yo creo que la idea es qué parte, o sea, yo creo que hay dos preguntas ahí. Uno es qué parte de la maquinaria esta, de alguna manera moral, es intuitiva, es innata, y si se aprende, ¿cuándo se aprende? ¿No? ¿Cómo se va adquiriendo? ¿A qué edades se van a abrir? O sea, eso sería pues parte de los estudios pioneros de Piaget sobre la evolución digamos, la mente, pues cuándo entraría esa parte moral, ¿no? Entonces, bueno, los bebés son muy difíciles de estudiar, puesto que el sistema tiene que garantizar que no les pase nada, ¿no? Entonces, los biólogos han tenido que inventar métodos. Por ejemplo, en un caso le han puesto un electrodo, un chupete, que permite medir la intensidad de la succión. Entonces, si hay varias succiones seguidas intensas, se entiende que eso es un estímulo positivo. Y de ahí los biólogos deducen que los bebés prefieren oír o sea, el sonido de su propio idioma que de sonidos extranjeros, por ejemplo. Otras veces utilizan rayos láser para ver cuánto mantiene la mirada. Si un niño mantiene la mirada, un bebé mantiene la mirada más tiempo y no se aburre, pues eso es que algo le extraña, ¿no? Por ejemplo, le van poniendo fotos de perros y de repente ponen un gato. Si mira más tiempo al gato, es que distingue el perro del gato, porque de repente algo no cumple sus expectativas, ¿no? Entonces, de esa forma se ha visto, por ejemplo, que niños de 1 año son capaces de tener empatía y ayudar espontáneamente a adultos, ¿no? Cosa que casi todos los padres saben. También son capaces de tener una conducta egoísta, pero que, digamos, la base de la empatía está muy, muy pronto, ¿no? En otros experimentos muy curiosos, se ponía, por ejemplo, una pantalla donde un triángulo humanizado, con unos ojos y unas manos, impedía a un cuadrado subir una montaña, ¿no? Y se peleaban. Entonces el cuadrado era bueno, intentaba subir, y el triángulo era malo y se lo impedía. Y luego cambiaban la figura geométrica, y lo que vieron es que los bebés preferían la figura geométrica buena, o en un guiñol que había un personaje bueno y otro malo, y luego el bueno le ofrecía una galleta y el malo una, y cogía la del bueno. Y hacía falta que el malo ofreciese 8 galletas y el bueno una, para que algunos niños, no todos, cogiesen las galletas del malo. O sea, que de nuevo esto es un campo que se está iniciando. Claramente los humanos tenemos una maquinaria, digamos, neuromoral que está ahí, que es de serie, y que luego pues tiene que ser educada, y que el contenido de esa moral, como el contenido del lenguaje, pues seguramente está muy influido por la cultura, y eso, bueno, pues es parte del
de cómo funcionamos los humanos, ¿no? Y supongo que con todas estas investigaciones de la neurobiología de la moral, con el tiempo, porque como bien decíamos está en sus primeros estadios de desarrollo, imagino que con el tiempo habrá muchas concepciones sobre la moral o sobre la empatía en humanos que sencillamente estos estudios considerarán erróneas o malinterpretadas. Imagino que por esta razón muchas personas consideran estos estudios como muy controvertidos porque rompe concepciones anteriores impuestas por otros enfoques y por otros, ¿no? Imagino. Sí, o sea, claramente sobre temas que nos interesan mucho, que son muy centrales a nuestros valores y que llevan muchos años siendo pues cultivados por filósofos y por la religión, pues que aparezcan datos que en principio pues son difíciles de contradecir, se pueden contradecir, pero requieren o sea, hace falta otros datos para contradecirlos, pues eso da lugar a problemas y particularmente a guerras académicas. O sea, es difícil que personas que han dedicado su vida profesional a un tipo de disciplina y a un tipo de enfoque, como pueda ser la puramente filosófica, el decir que ahora tienen que acomodar los datos de los científicos. O sea, estamos acostumbrados a guerras académicas, pero estamos acostumbrados también que al final las teorías raras, si se mantienen, son aceptadas, ¿no? Pues ¿cuántas veces ha pasado, ¿no? Pues la tectónica de placas fue contestada ferozmente y ahora pues no hay nadie que se oponga, ¿no? Efectivamente. Imagino que, claro, llevamos muchísimos siglos batiendo y hablando sobre la moral y sobre la conciencia y esos aspectos más inefables del ser humano. Y imagino que estas investigaciones, pues, hay algunos conceptos de los que se llevan hablando y enseñando durante siglos que sencillamente no podrás contradecirlos. Y precisamente yo quería puntuar esto porque estas investigaciones, supongo que habrá muchos investigadores muchos filósofos y muchos catedráticos que no las tomen en serio por sus implicaciones y por sus posibles consecuencias. Entonces, ¿qué retos crees a los que se va a enfrentar esas investigaciones o la neurobiología de la moral en cuanto a las concepciones previas de la sociedad? O sea, concretamente, ¿qué barreras encuentran estas investigaciones en las que no pueden...? Sí. Bueno, vamos a ver cómo contesto esto. O sea, yo diría que por supuesto que va a haber una negativa, pero que este tipo de cosas se van aceptando, son muy interesantes. Yo creo que en general el público va a mostrarse interesado a medida que salgan y sean divulgadas. O sea que yo no creo que esto sea parable, o sea que poco a poco la ciencia irá explicando cosas, la ciencia avanza como avanza, con controversia, con dudas, con errores, con hipótesis, esa es la manera normal, pero poco a poco acabará imponiéndose. Lo que pasa es que me gustaría volver a insistir en que los valores y los datos son cosas distintas, ¿no? Y la ciencia no nos va a cambiar los valores, nos va a lo mejor dar los datos para verlos de forma distinta, ¿no? Y entonces, en ese sentido hay unos retos grandes a nivel mundial, pues sobre todo cómo coexistir personas con distintas matrices morales, ¿no? O sea, cómo personas para las que la religión es muy importante y personas para las que la religión no es nada importante pueden convivir en el mismo mundo, ¿no? Y eso yo creo que es un reto de primer nivel. Creo que la ciencia puede ilustrar parte de lo que hay ahí detrás, pero que las decisiones sobre este tipo de cosas pues no son de los científicos ni corresponden a los científicos, sino a la gente en general, ¿no? O sea, ¿cuál es el consenso moral, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a un consenso moral? No es nada fácil. Sobre todo cuando, o sea, cosas como el famoso caso de las caricaturas de Mahoma, ¿no? Pues para Europa Occidental el derecho a expresarse libremente es sagrado y nadie puede, pero para los musulmanes eso es una afrenta terrorífica que solo se puede contestar con violencia. Entonces, ¿cómo hacer eso, ¿no? ¿Cómo conseguir problemas de tribalismo, nacionalismo, que son problemas feroces y que están todos los días, tienen una parte biológica subyacente? O sea, nosotros estamos
tuneados en nuestra psicología para querer estar en un grupo y que nuestro equipo gane y enfrentarnos al equipo de fuera. Pero claro, cuando eso es en un mundo globalizado y con pocos recursos, pues es un problema grave. Entonces, ¿cómo vivimos con eso? Yo creo que eso es un problema que sigue siendo filosófico y que nos compete a todos, a filósofos, a científicos y a todo el mundo. Esa es la cosa. Sí, desde luego. Y bueno, por otro lado, me preguntaba si o sea, poder entender de forma certera los mecanismos que existen detrás de la moral y la conciencia pueda reforzar una visión más materialista del ser humano, y eso acaba teniendo implicaciones muy peligrosas en nuestra sociedad, en la que bueno, pues la visión materialista no está difundida, pero existe, aún tenemos muchísima influencia y mucha historia y cultura en visiones que no tienen esta perspectiva del ser humano, claro. Entonces, Sí, yo creo que eso incide en lo que hablábamos antes. O sea, la ciencia es materialista, la biología es materialista, o sea, tiene que partir de la hipótesis de que los seres vivos, incluidos los seres humanos, son estudiables científicamente y que son el producto de un proceso evolutivo que no tiene dirección. O sea, que se ha dado, nos ha hecho así, pero podía haber, hay otras especies que han ido por otros lados. Cada especie ha tenido su propia historia y sus propias presiones selectivas, ¿no? Evidentemente eso pues choca con un mundo donde todavía hay una mayoría de personas que tiene sentimientos religiosos y que piensa en términos religiosos. Pues quizá me remito al punto anterior. O sea, para mí la pregunta no es tanto si existe un espíritu o existe una realidad espiritual, sino, personalmente pienso que no, pero la pregunta importante es cómo compartimos el mundo, cómo convivimos con personas que piensan que sí, que tienen fuertes sentimientos. Creo que no hay una respuesta fácil a eso. Pero se puede intentar, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues vamos a ver qué cosas hay que hacer y qué no hay que hacer, pues pensando que unas personas pues tienen una serie de sentimientos, ¿no? Entonces, probablemente no se debe herir los sentimientos religiosos de manera, digamos, gratuita, pero por otro lado, las personas que viven en la religión pues deben pensar que los no religiosos tienen derecho a expresarse libremente, ¿no? Entonces, ¿cómo compaginar ese tipo de problemas? Es fantásticamente difícil y desde luego yo no soy quien tenga la respuesta. Eso es un consenso muy complicado, ¿no? sí, desde luego debe ser uno de los grandes retos de hoy en día. Sí, luego a lo mejor vamos a hacer un pequeño, si tenemos un poco de tiempo para el programa, vamos a hablar también un poco de este tema, ¿no? Ya saltando un poco del tema más científico, hablar de lo que muchos han afirmado, ¿no? Como la crisis de la moral, sobre todo en el mundo occidental. Pero antes de nada voy a hacer también un comentario porque la directora del Centro de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Pensilvania dijo allá por 2005, bueno, tengo aquí el texto en inglés, lo voy a más o menos traducir para la audiencia, aunque bueno, entiendo que todo el mundo sería capaz, pero bueno, por si acaso, dice que por primera vez es posible, ¿no?, alcanzar la privacidad de la mente humana y juzgar a la gente no solo por sus acciones, sino también por sus pensamientos y sus predilecciones. Entonces, antes cuando hemos estado hablando un poco del tema de las limitaciones, ¿no?, las barreras que tiene esta disciplina. Dentro del plano legal, me imagino que también se habrá encontrado en ese sentido muchas barreras, ¿no? Muchas cosas no estaban siquiera legisladas. Sí, bueno, yo creo que la referencia que haces a lo que dijo esta señora no es una cuestión científica, sino filosófica, ética o incluso legal, ¿no? O sea, cuál es el derecho a la privacidad, cómo las nuevas tecnologías influyen sobre la privacidad y qué cosas deben estar permitidas y qué no. Yo creo que no tiene demasiado recorrido práctico porque es verdad que a partir de un escáner cerebral o del electrodos que vean, o sea, que perciban ondas cerebrales, se pueden deducir cosas, pero que en la práctica uno ni está en un escáner ni lleva las
los electrodos puestos. O sea, que los problemas de privacidad que existen y que son muy grandes van más bien por el uso de teléfonos móviles, ordenadores y de cómo el sistema es capaz de colectar datos, no tanto porque la neurobiología vaya a ser un problema. Entonces, yo creo que en ese sentido no va a ser un problema práctico. Es evidente que si supiéramos más sobre cómo funciona el cerebro, una persona que piensa un concepto, por ejemplo, un color, pues a lo mejor el escáner cerebral ve que se activa una parte que es donde está la información de ese determinado color. Entonces, en principio es posible, pero yo no lo veo un problema en términos prácticos, ¿no? Comparado con el que significa los teléfonos móviles y las redes y, en fin, los ordenadores en general. Claro, porque al fin y al cabo vivimos 24 horas al día conectados y nuestros datos están al alcance de todos, o bueno, más bien de unos pocos. Bueno, pues no sé si Pablo quiere hacer algún comentario más respecto... Sí, la verdad es que coincido porque, como tú ponías el ejemplo de color rojo, bueno, de hecho además también las prótesis en las que un pensamiento directamente se traduce en un movimiento preciso. En general este tipo de avances suelen ser, son órdenes o informaciones muy sencillas, un color, un movimiento, pero una ideología, un concepto, una imagen es algo mucho más complejo y sencilla. O sea, está claro que hay que explorar los límites de la privacidad y los derechos de la privacidad, precisamente por eso, porque ya el límite no se encuentra en lo que hagas, sino en lo que pienses. Entonces, ahí sí que es verdad que es un límite que hace muy poco no se pensaba que existía, pero está ahí. Hasta entonces nos ha estado hablando, nos ha estado ilustrando Pablo, ¿no? Porque es el que sabe de estos temas más científicos. Le hemos dejado hablar a él y que responda un poco nuestras preguntas, que pueden ser las preguntas de la audiencia perfectamente. No sé si vosotros os sentís ahora con ganas de hacer un pequeño debate, ¿no? Donde participemos un poco todos. Bueno, dejar claro que aquí el que sabe realmente es Pablo y por eso lo tenemos, y que nuestras opiniones pues son, al menos las que la mía y la de Pablo, pues son un poco más amateur, vamos a decir. Pero bueno, no sé si saltando un poco a un tema ya, dejando ya un poco de lado las cuestiones científicas, hablar sobre algunas cuestiones, ¿no? Enfocar un poco el debate ahora de la moral en términos más bien filosóficos, ¿no? Porque como habíamos visto, uno de los campos en los que se dedica Pablo, investigador, es precisamente esa relación entre las ciencias sociales y la biología. Entonces no sé cómo veis vosotros. Por mí, adelante. Porque claro, el primero, el debate que surge está ya en primero cómo definir la moral, ¿no? E incluso muchas personas no sabrían distinguir entre moral y ética. Porque realmente, ¿qué es lo que diferencia la moral y la ética, ¿no? Podríamos pensar que la moral es algo, o normalmente cuando hablamos de moral lo vemos como algo más de grupo, ¿no? La moral, por ejemplo, de un país o de una comunidad, de una sociedad, ¿no? Pero la ética es algo como que lo sentimos más propio, ¿no? Esto forma parte de mi ética, ¿no? Pero forma parte de mi moral no se escucha tanto, ¿no? Entonces, realmente hay esa falta de distinción clara entre ambos conceptos. Yo diría que la ética es una parte de la filosofía, ¿no? Que se construye, puede ser individual o puede ser colectiva, y que la moral es un conjunto de normas que regulan la vida social o un conjunto de etiquetas emocionales que digamos, se colocan ante determinados hechos que se consideran pues inapropiados o no, ¿no? Entonces son cosas pues digamos relacionadas, pero para mí ética era una parte de la filosofía, o sea, es cómo a partir de las normas morales que existen, pues las personas o los individuos van rumiando un esquema pues a partir de pues, su razón o de su buen entender, ¿no? Esa es mi concepción, que puede estar equivocada, es como yo entiendo la distinción. Sí, yo creo que realmente esa sería la distinción, ¿no? La ética al fin y al cabo forma parte de la individualidad de una persona que ha ido adquiriendo, dentro de esa moral de grupo, ¿no? Ha ido adquiriendo ciertas normas, conductas de vida para moverse en ese mundo en el que se encuentra inmerso.
Y en este sentido, efectivamente, respuestas acerca de la ética de la persona pues se han dado muchas, ¿no? Por ejemplo, en el libro famoso de Kant, de la crítica de la razón pura, que también hemos comentado antes, lo de no trates al resto de la humanidad como un fin, sino como un medio, efectivamente. Podríamos encuadrar entonces eso en el tema de ética más que de moral, entonces. Sí, o sea, yo creo que todos los filósofos han dado su punto de vista y, en mi opinión, o sea, esa parte es quizá el campo donde la filosofía está más justificada, ¿no? Donde no hay realmente otros métodos mejores que la filosofía. En otros campos, pues es mucho más cuestionable, pero en el caso de la ética, yo creo que en la cuestión filosófica es importante, puesto que, sobre todo, o sea, vivimos en un mundo globalizado con gente con muchas, muy diferentes conceptos morales. Entonces, ¿cómo hacer para compaginar eso? Es un problema grave, ¿no? Es más serio incluso de lo que parece. De hecho, hay una teoría de Haidt, no una teoría, un comentario que dice que básicamente los universitarios americanos o europeos, que son los sujetos normales de los experimentos psicológicos, son extremadamente raros, en el sentido de que su moral suele estar basada en un solo receptor, que es el de daño. O sea, nosotros, digamos, en una sociedad laica, podríamos decir normal, en el que estamos viviendo, lo que nos importa es que no haya daño, sobre todo, ¿no? O sea, es decir, pues cualquier cosa que ocurra entre dos adultos que consienten es correcto si no hay nadie perjudicado, ¿no? Eso es un poco. Mientras que hay muchas otras personas de otras culturas que tienen, pues consideran que hay cosas que son sagradas, que son malas en sí, ¿no? O sea, no por el hecho de que haya daño, sino pues porque hay un concepto de pues pureza, sagrado, ¿no? He citado pues, la actitud frente al incesto, ¿no? Por ejemplo, pues eso es mucho más suave en el punto de vista, digamos, de que solo nos importa el daño, que para personas que desde un punto de vista más tradicional religioso consideren que eso es imposible, pero no porque nadie salga perjudicado, sino porque es que eso está mal, ¿no? Eso sería un ejemplo. Claro, yo en este sentido también, y retomando un poco la pregunta que había lanzado un poco antes del tema de la crisis de la moral, ¿no? ¿Eso no traería un poco la atomización un poco de los individuos que formamos parte de la sociedad, ¿no? Y un cierto nihilismo entre los individuos que formamos parte de, sobre todo del mundo occidental, que es donde nuestras sociedades son cada vez más laicas, ¿no? Y cada vez parece ser que hay menos nexos, menos puentes de unión entre algunas personas u otras. Yo he comentado el tema de la crisis de la moral porque en algunos países, ¿no?, que nosotros en nuestro imaginario pues tenemos por muy avanzados, y me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de países nórdicos como Suecia, pues ha habido ancianos que han muerto en sus casas solos y no se han encontrado noticias de ellos hasta años después. No sé cómo se ve este... Sí, lo que pasa es que al mismo tiempo yo diría que el mundo está mejorando en términos morales. Esto no todo el mundo, no es lo que se suele pensar, pero hay un famoso libro de Steven Pinker, ¿no?, este pensador, lingüista, científico, que se llama La mejor naturaleza de nuestros ángeles o algo así, en español, no recuerdo muy bien la traducción, que básicamente demuestra que hay pues menos violencia, más una consideración más negativa hacia la violencia, que hay una tendencia a incluir pues formas distintas de orientación sexual y que cada vez son más aceptables y menos atacadas. O sea, que digamos, el racismo flagrante está mal visto y bueno, yo me alegro, pero que si uno ve una película de western de los años 40, pues los indios aparecen como si fueran animales y ahora no, eso no sería aceptable. O sea, hay un montón de cosas que hace 30 años, 40 años eran normales y que cada vez son menos aceptables. Cada vez hay más preocupación por la manera en que tratamos a los animales, en la ganadería, en múltiples, en la caza, en la investigación. Entonces yo no diría que el mundo va en el sentido de que se está perdiendo la moral. O sea, yo diría que el mundo occidental es más cuidadoso con la moral que antes. Lo que pasa es que con determinadas matrices morales. O sea, en el aspecto de daño, sin duda. En el aspecto de pureza, santidad, no.
Por ejemplo, pues para determinadas ideologías la lealtad al grupo es moralmente muy importante, ¿no? El patriotismo, eso es importante pues en nacionalistas de todo tipo. En gente más liberal, pues eso es menos importante, incluso negativo. Uno debe pensar en el bien del mundo, no de su país solo, ¿no? Entonces, bueno, pues existen problemas, pero yo no diría que el mundo occidental va a una pérdida de moral, sino a un cambio, ¿no? Un cambio en el tipo de cosas que se consideran aceptables. Sí, respecto a lo que comentabas antes, sí que es verdad que últimamente estamos viendo lo que decías de que cuando ves películas antiguas bueno, a mí me preocupa un poco que eh, este pensamiento de querer censurar todas esas películas eh, muchas veces quieren censurar pues clásicos de Disney, querían censurar creo que también Gris y sinceramente yo creo que vamos, en mi opinión yo creo que esta censura es una prueba de la falta de capacidad de decir nosotros tenemos antes pues estos valores no existían y ahora sí que existen. Y es curioso cómo censurarlo es una prueba de decir no eres capaz de distinguir entre los valores de antes y los valores de hoy en día, viendo la película. Entonces, no sé qué opinarán sobre esto, sobre esta como tendencia a censurar todos estos clásicos de Disney del cine. Bueno, a mí respecto a lo que estás diciendo tú, me parece que sí que es cierto que hay un choque, ¿no? Una ruptura moral, ¿no? Entonces esto es como Sí, como cuando se da cualquier otra revolución moral, digamos la nueva moral que se intenta imponer, lo quiere hacer, digamos, desprestigiando un poco todo lo anterior, ¿no? Esta actitud se ha visto muchas veces a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el tema de la ilustración mismamente. No tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando, pero ¿no? Llegaron los ilustrados y dijeron, menos mal que hemos llegado nosotros, que si no el mundo pues no tendría ni luz, ni conocimiento, ni claro, nada, ¿no? Es claro. un poco como ese choque, ¿no? Digamos, entre una parte que en cierta manera considera que su moral es superior a la anterior y que por tanto tenemos que revertir todo lo anterior. Eso yo creo que sí que se ha observado, creo que sí que existe y entonces eso lleva a ciertos conflictos, ¿no? Entre otras cosas lo que me estaba refiriendo anteriormente, ¿no? De que cada vez estamos pues más atomizados, ¿no? Más individualizados en nuestro mundo, con una actitud cada vez más nihilista. Yo eso desde mi punto de vista sí que lo he observado. Yo estoy de acuerdo con Pablo en que la corrección política puede ir demasiado lejos, pero creo que en general está bien intencionada. O sea, es una cuestión, o sea, estamos de acuerdo en que el racismo está mal, el sexismo está mal, que hay que tener respeto a distintas orientaciones sexuales. No tengo muchas dudas al respecto, pero al mismo tiempo, pues insistir en una forma de hablar y considerar que es impresentable otra, pues quizá no. En fin, lo de prohibir una película de Disney es una barbaridad. O sea, hay un contexto histórico. Ahora hay un montón de cosas que se están haciendo ignorando el contexto histórico, cosas que a lo mejor pues ahora nos parecen espantosas, pues hace 500 años es que eran normales. No podemos culpar a las personas de hace 500 años de hacer cosas hacia todo el mundo, porque hay que entender que existe un contexto y que el contexto es importante, ¿no? O sea, Sí, y sobre todo yo entiendo, lo que sí que me parece bien, por ejemplo, es que películas de Disney clásicas, como que son las típicas que ponen cuando quieren hablar de machismo, que pone, por ejemplo, Blancanieves, hay el personaje de Blancanieves que limpia y lava, obviamente, o sea, un personaje bastante machista. Y, y lo que sí que yo entendería como lógico o adecuado a nuestros códigos, o sea, nuestra moral de hoy en día, del siglo XXI, es no educar a las nuevas generaciones con estas películas, pero censurarlas como tal me parecía un poco excesivo. Creo que muchos tenemos la capacidad de disfrutar una película que en su día pues se dirigió con una moral distinta y poder disfrutarla sin perder nuestra moral y con la capacidad de raciocinio y de espíritu crítico de decir, vale, esta película pues tiene estos valores que están mal, obviamente, pero censurarla es casi un poco insulto, ¿no? Como no eres capaz de entender que esto está mal. Si ya te digo yo, y no sé, no sé. A ver.
Sí, yo en este sentido, un poco retomando lo que ha dicho antes Pablo, ¿no? Es cierto que, pero esto se da ahora y se ha dado un poco siempre, ¿no? Tenemos una tendencia, las personas, a juzgar todo lo anterior de forma anacrónica, ¿no? Y pensar que nosotros hemos llegado al clímax del desarrollo social y de todo, y que somos el sumum de todo, y que por tanto no puede haber nada que se nos conciba mejor a nosotros. Nosotros ya encabezamos la cabeza del progreso y de todo, ¿no? Y entonces, al fin y al cabo, pasan temas como estos, ¿no? Que juzgando pues actitudes o hechos desde un punto de vista anacrónico, nos sentimos con suficiente justificación como para tomar decisiones que al fin y al cabo, pues incluso yo las veo de peligrosas, ¿no? Porque atentan un poco a la libertad que tiene cada Claro. persona. Y hablando un poco anteriormente también del tema este, es que nuestras sociedades occidentales se han fundado en el principio de libertad, sobre todo. Sí. Claro, pero o sea, voy a ser un poco bruto. ¿Qué hacemos con un tema como la mutilación genital femenina? O sea, por ejemplo, ¿no? Que es un tema absolutamente espantoso y que cualquiera estaría en contra, ¿no? O sea, yo creo que no conozco a nadie que pudiera estar a favor. Pero resulta que hay países donde se practica. Entonces, ¿cómo lidiar con esto, ¿no? O sea, ¿vas a invadir un país porque lo practique o tendrás que esperar a que ese país sea capaz de decidir por sí mismo qué tradiciones quiere dejar y qué tradiciones quiere que no dejar? Entonces, yo estando absolutamente convencido de que es un horror y me parece normal que se persiga en Europa, pues entiendo que en otros países tendrán que seguir su propio proceso de ilustración laica para salir, porque si no, ¿qué hacemos, no? ¿Qué opináis? Sí, Sí, es un poco la soberbia del progreso, ¿no? Y no, es no valorar de dónde venimos y que para dar, o sea, muchas veces para llegar a una conclusión, para llegar a una cierta moral has tenido que pasar por muchas otras que, bueno, que ahora se consideran incorrectas y en mi opinión lo son, pero, pero es necesario saber de dónde venimos y la sociedad de la que hemos partido y que al final de la que somos un poco parte, o sea, perdón, que es parte de nosotros. Y matar o sea, matar o rechazar absolutamente cualquier, o sea, censurar, es lo que quiero decir. Y esa parte de nuestro pasado es como censurar parte de nosotros, ¿no? Porque es lo que nos ha ayudado a entender que hay ciertas cosas que obviamente pues, pues son malas o son pues eh, inmorales. Y es un poco eso, es la soberbia de Dios tener el culmen y no mira atrás para entender de... sí, yo respondiendo un poco a tu pregunta, coincido en este sentido en el que cierta culpa hemos tenido, ¿no? En tratar también de juzgar, no solo ya, como había dicho antes, en el plano anacrónico, sino que es que actualmente pues se dan en el seno del mundo actual concepciones distintas, ¿no? Y ya hemos visto lo mal que ha salido, ¿no? Algunos intentos de traer la ley occidental o la democracia o como quieran llamarlo algunos, ¿no? A qué ciertos países, ¿no? Porque sería como casi empezar la casa por el tejado, ¿no? Es decir, estamos intentando imponer un punto de vista, un determinado código moral o legal, pero que claro, un código legal también lleva asociado a su código moral, sin que se haya habido antes un desarrollo, digamos, de esa misma sociedad donde se daba esa técnica, como por ejemplo el tema de la mutilación genital femenina. Entonces, sí, yo creo que en este caso ha sido un error, ¿no?, por nuestra parte intentar justificar o intentar también imponer a otras sociedades lo que nosotros consideramos como correcto desde un punto de vista, ¿no? Incluso decir, bueno, es que simplemente con esto ya tenemos justificación para plantear, por ejemplo, una invasión militar de un país y ya de paso, pues, apropiarse de sus recursos o todo lo que sea. Claro, o sea, una invasión militar por este tipo de cosas crea problemas mayores de los que pretende resolver, o sea que evidentemente no es la solución. Supongo que no hay ninguna solución, es que una cosa así esté prohibida y castigada en países occidentales, de lo que yo estoy absolutamente a favor, por supuesto, pero luego pues habrá que esperar a que un país, digamos, tradicional decida qué tradiciones quiere conservar y lo tiene que decidir por sí solo
aunque nos cueste entenderlo, ¿no? Bueno, pues estamos todos sometidos a Internet, estamos en un mundo globalizado, hay influencias culturales, seguramente esa evolución se va a producir, porque de hecho se está produciendo. O sea, en general sí hay un desarrollo económico, cultural y moral en las últimas décadas que alcanza todo el planeta, ¿eh? No digo que no existan problemas, que los hay, son terribles, pero sí que se ha visto una mejora, ¿no? Por ejemplo, los índices de desarrollo humano, que es la medida estándar de cómo funciona un país y de cómo va en todos los sentidos, también algunos moral, ¿no? Puesto que tiene muchos índices, pues no han dejado de subir, por lo menos hasta ahora. Yo no sé si la pandemia los va a hacer retroceder, pero hasta ahora no han hecho más que subir. Entonces, yo sí diría que hay un progreso, o sea, hay un progreso lento, no tan rápido como nos gustaría, pero visto en perspectiva hay un buen progreso, ¿eh? O sea, eso yo creo que es así. Bueno, pues yo creo que hasta aquí ya se nos está acabando el tiempo porque hemos hablado de muchos temas. Hemos incluso tenido ocasión para hacer una pequeña mesa redonda aquí para tratar de otros temas más de corte filosófico. Así que bueno, yo no sé cómo os habéis sentido los dos en la entrevista. Estupendamente. Sí, muy interesante, muy agradable. Pues bueno, con esto yo también me encuentro satisfecho en este primer programa de nuestro programa de podcast, Brotes de Ciencia. Un programa que hemos hecho dentro de la matriz Radio Sabia con el apoyo impulsado por la escuela, por la ETSIAB. Así que nada, yo por mi parte ya doy por cerrado el programa, agradecer a los dos vuestra presencia y simplemente esperaros a toda la audiencia en el próximo programa para seguir hablando de más ciencia y en general para seguir debatiendo y divulgando y construyendo también. Y construyendo, efectivamente. Bueno, pues no sé si hay algún comentario último. Pues ya lo doy por cerrado. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.